En una noche ordinaria, la postmistress de la aldea selló su último paquete, nunca sabiendo que llevaba más que papel y cuerda. Por la mañana, estaba muerta, y solo la señorita Marple podría desentrañar el mensaje mortal, escondido dentro de esa entrega final. La pequeña oficina subpost de St. Mary Mead poseía esa calidad particular de tranquilidad ocupada que parece pertenecer exclusivamente a las instituciones de la aldea inglesa. Era principios de marzo de 1954, la pálida luz de primavera se filtraba a través de las pequeñas ventanas emplomadas, mientras el establecimiento cosía con la suave eficiencia que lo había convertido en el corazón latente de la vida de la aldea durante los últimos 20 años. La señora Mordepin se encontraba detrás del mostrador de caoba pulida, con la satisfacción de una mujer que había encontrado su lugar apropiado en el mundo. Era una persona compacta, ordenada, de unos 50 años, con el pelo gris hierro dispuesto en ondas, y gafas precisas que atrapaban la luz mientras se inclinaba sobre sus repisas. Su segundo matrimonio con Leonard Peguega le había traído no solo la satisfacción personal, sino también esta codiciada posición como mistress post, y ella llevaba sus responsabilidades al servicio postal de su majestad con la mayor seriedad. El estrecho taller, con sus brillantes balanzas de latón y sus filas ordenadas de sellos, poseía una atmósfera persistente de tinta, cuerda y cera de sellar. Detrás del mostrador, una puerta conducía a la habitación trasera donde se clasificaban los paquetes. Allí, la caja fuerte se erguía, conteniendo las remesas del día. A través de la ventana se divisaba la caja de correos roja en el green del pueblo. A esa hora, antes de la recogida de las 6, la tienda mantenía su aire habitual de actividad decidida. Leonard P.Y. salió de la trastienda, llevando un brasero de carbón para la pequeña estufa negra que mantenía la tienda caliente. Era un hombre tranquilo, unos 10 años mayor que su esposa, con las manos gastadas de quien cuida abejas y atiende jardines. Su matrimonio con la viuda Mordepin Harwell había sorprendido a la aldea, pero nadie podía negar que el arreglo resultaba admirablemente conveniente para ambos. Casi es hora de la última recogida, querida, dijo suavemente, colocando el carbón con cuidadosa precisión. Nancy Rack levantó la vista de donde organizaba sellos de un penique en sus compartimentos. Era una muchacha bonita de 22 años, con ojos brillantes y una sonrisa atractiva que la hacía popular entre los clientes de la aldea. Su compromiso con Eddie Pique, el alegre muchacho de los telegramas, era motivo de especulación agradable entre las matronas locales. La señora Harwell ha estado preguntando otra vez por su libro de pensiones, informó Nancy. Le dije que llegaría el jueves, como siempre. En ese momento, la puerta de la tienda se abrió con su conocido tintineo de campana, y varios clientes entraron casi simultáneamente. La señorita Jane Marple entró primero, moviéndose con la cuidadosa precisión de sus más de 70 años. Llevaba su bolsa de punto en el brazo, y sus astutos ojos azules acogían todo con el suave interés que le era tan característico. Buenas tardes, señora Pym, dijo agradablemente. Espero no llegar demasiado tarde para la publicación en Londres. Le siguió la señora Dolly Bantry, resplandeciente en una nueva capa de primavera azul eléctrico que resaltaba contra su cabello rubio. Lady Bantry poseía la cómoda seguridad de quien ha nacido en la nobleza terrateniente, aunque su matrimonio con el coronel Bantry le había traído más felicidad que fortuna. Marple, cariño, exclamó. Qué perfectamente divino verte. Acabo de recibir la carta más extraordinaria de mi prima Mildred, y simplemente debo contárselo a alguien. El reverendo Leonard Clement entró a continuación, con la expresión serena de quien está acostumbrado a los ensayos de la vida parroquial. Con él venía su esposa, Griselda, una joven vivaz cuyas ideas modernas a veces escandalizaban a los aldeanos más tradicionales. Espero que no lleguemos demasiado tarde, dijo el vicario, disculpándose. Griselda insistió en detenerse a admirar los narcisos en el jardín de la señorita Hartnell, y ya sabe cómo vuela el tiempo cuando uno aprecia la obra de Dios. El doctor Haddock, el médico local, irrumpió tras ellos, con su bolsa en la mano y un aire brusco que sugería poca paciencia para las bromas sociales. Tarde, señora P.Y. ¿Alguna noticia del hospital sobre las radiografías del joven Thompson? El inspector Slack, de la policía de Match Benham, entró con su paso firme, su aire oficial en contraste con la atmósfera doméstica de la oficina de correos. Asintió con energía a la compañía reunida y se dirigió directamente al mostrador. Recogiendo un telegrama, anunció con voz profesional y recortada. Señora P.Y., la estación dijo que estaría aquí a las 5:30. La señora Pym consultó un libro de telégrafos con eficiencia practicada. En efecto, inspector, llegó hace 20 minutos.
Le entregó el sobre amarillo con la formalidad que reservaba para las comunicaciones oficiales. Cuando el inspector Slack salió, con un seco movimiento de cabeza, la campana sonó nuevamente, y entraron dos figuras más. El señor Chester, alto y pulcro, avanzó con modales impecables y costosa sastrería que lo marcaban como anticuario de Londres. Su establecimiento en Match Benham gozaba de considerable reputación entre los coleccionistas, y era conocido por asegurar valiosos envíos con meticulosa atención. Tras él llegó la señorita Isabelle Larkin, una joven de unos 28 años, seria y dedicada a la educación. Su nombramiento como nueva maestra había sido recibido con aprobación cautelosa. Algunos ancianos, sin embargo, desconfiaban de sus métodos modernos y de los libros científicos que llegaban con regularidad en paquetes dirigidos a la escuela. «Buenas tardes, señora Pym», dijo el señor Chester con voz culta. «Traigo un paquete bastante especial para el correo de Londres, si puedo molestarla». Colocó sobre el mostrador un pequeño paquete cuidadosamente envuelto en papel marrón de buena calidad, sellado con cera roja que llevaba la impresión de un anillo ornamentado. «Una miniatura», explicó con reverencia. «Naturalmente, requiere registro y seguro». Mientras tanto, la señora Bantry comprometía a la señorita Larkin en conversación sobre el próximo destino de primavera. De pronto, Nancy frunció el ceño. «El pisapapeles de los chicos», dijo con inquietud. «¿No estaba allí hace una hora, señora Pym? ¿Quizás se cayó detrás del mostrador?» Se inició una breve búsqueda, pero el pequeño objeto parecía haber desaparecido por completo. El señor Chester, consultando su reloj de bolsillo, dejó escapar un leve murmullo de preocupación. «Espero que esto no retrase los asuntos», dijo cortésmente. «Estoy bastante ansioso de que esto llegue a Londres en la primera salida de mañana». La señora Pym, siempre la profesional, se cuadró de hombros. «No importa», dijo enérgicamente. «La goma es bastante buena si se presiona firmemente». Levantó la etiqueta roja de registro y, con un rápido pase de su lengua seguido de un firme movimiento de su dedo, la colocó sobre el paquete. «Ahí está», dijo con satisfacción, mientras ingresaba los detalles finales en tinta violeta, RL 31712, dirigido a Framley Fine Arts, Dean Street, Londres. «Eso será 4 chelines y 6 peniques, incluida la tarifa de registro». El señor Chester pagó con cambio exacto y guardó la antigüedad en su cartera de cuero con evidente satisfacción. «Lo más eficiente como siempre, señora P.Y. El servicio postal es realmente la columna vertebral del comercio inglés». El reloj de la iglesia dio las 6, y Eddie Pique apareció en la puerta con su saco de colección. «Última recogida», llamó alegremente. «Todos a bordo para Londres». La señora Pym reunió los paquetes registrados del día y los llevó a la caja de pilares, mientras las llaves tintineaban con importancia en su muñeca. El ritual de la recogida nocturna era uno de sus favoritos, representando la culminación de otro día exitoso en servicio a la corona. Regresó a la tienda cuando los clientes comenzaron a dispersarse, despidiéndose de la señora Bantry y asintiendo cordialmente a los aldeanos que salían. Nancy ya estaba ordenando el mostrador para cerrar, mientras Leonard avivaba la pequeña estufa contra el frío de la tarde. La señora Pym hizo una pausa en la puerta entre la tienda y la trastienda, una mano descansando sobre el marco. De repente, se tambaleó ligeramente, su rostro se volvió pálido. «Leonard», llamó débilmente. «No me siento bien». Sus palabras se apagaron mientras se hundía contra el marco de la puerta y se deslizaba lentamente hacia el suelo. Leonard corrió hacia ella. Nancy gritó, y en unos instantes la tranquila eficiencia de la oficina de correos de St. Mary Mead se había transformado en confusión y alarma. La acogedora oficina se convirtió en una escena de investigación oficial con la rápida eficiencia que el inspector Slack imponía en todos sus casos. A los 20 minutos del colapso de la señora Pym, la tienda había sido despejada de clientes, la puerta cerrada, y el doctor Haddock convocado desde su consulta nocturna para examinar a la infortunada postmistress. Leonard P.Y. se sentó pesadamente en la silla de madera detrás del mostrador, con el rostro desgastado y aturdido de alguien que acaba de presenciar lo imposible. Nancy Rack se acurrucó a su lado, su rostro cubierto de lágrimas, mientras el inspector se movía por las instalaciones con la precisión metódica de su larga experiencia. «Ahora entonces», dijo el doctor Haddock, levantándose de donde había estado arrodillado junto al cuerpo inmóvil de la señora Pym. «Puedo confirmar que la muerte fue prácticamente instantánea. Los síntomas sugieren un paro cardíaco, aunque existen ciertas peculiaridades que justifican una investigación más profunda. Era un hombre de 65 años, de modales bruscos pero con aguda perspicacia médica.
Su negativa a comprometerse con una causa definitiva no pasó desapercibida para el inspector Slack, quien lo observó con mirada penetrante. ¿Peculiaridades?, preguntó el inspector. ¿Qué tipo de peculiaridades? El doctor Haddock se quitó las gafas y las limpió con deliberada calma. Hay un leve olor alrededor de la boca y las fosas nasales, almendras amargas, si no me equivoco. Podría ser ácido cianhídrico. Necesitaré confirmación del laboratorio, por supuesto. Los ojos también muestran una ligera dilatación pupilar, lo que sería consistente con ese veneno. Un jadeo colectivo recorrió la habitación ante este pronunciamiento. El rostro de Leonard P. se ensombreció, mientras Nancy presionaba un pañuelo contra su boca con horror. ¿Veneno?, susurró Leonard. ¿Pero cómo? Maud no comió ni bebió nada inusual. Tomamos nuestro té a las 4, como siempre, galletas digestivas y una tetera de Earl Grey. Los ojos fríos del inspector Slack recorrieron la tienda con renovado interés. Un caso de envenenamiento en St. Mary Mead era decididamente fuera de lo común, y estaba decidido a no pasar por alto ni un detalle. Será mejor examinar todo lo que tocó en la última hora, anunció. Cada sello, cada sobre, cada utensilio, y necesitaré declaraciones de todos los que estuvieron presentes esta noche. Mientras el inspector comenzaba su búsqueda sistemática, la señorita Marple y la señora Bantry permanecían fuera de la tienda, aparentemente hablando sobre los méritos de la jardinería de primavera, aunque en realidad observaban los procedimientos con vivo interés. Fue la señorita Marple quien notó primero a la pequeña multitud de aldeanos reunida en el green, atraída por la presencia del coche policial y la inusual actividad en la oficina de correos. ¡Qué sorpresa para el pobre Leonard!, murmuró a su amiga. 20 años de matrimonio, y ahora esto. Aunque debo decir que hubo algo bastante extraño en la forma en que ocurrió. La señora Boldin, que jamás se perdía ocasión para la especulación dramática, se abalanzó sobre este comentario con entusiasmo. ¿Extraño? ¿De qué manera, Jane? ¿No querrás sugerir? Oh, querida Dolly, replicó la señorita Marple con serenidad, uno no debe llegar a conclusiones. Pero no pude evitar notar que la señora Pym parecía perfectamente bien mientras despachaba el paquete del señor Chester. Fue solo después, cuando se dirigió a la puerta, que empezó a tambalearse. Su conversación fue interrumpida por el inspector Slack, que emergía de la tienda con expresión sombría. Se acercó a las dos damas con aire de negocios oficiales. Señorita Marple, Lady Bantry, entiendo que ambas estaban presentes cuando la señora Pym colapsó. Tendré que tomar declaraciones de ustedes, si son tan amables. La señorita Marple inclinó la cabeza gentilmente. Ciertamente, inspector. Aunque me temo que hay poco que podamos decir que le sea de utilidad. La pobre mujer parecía estar perfectamente bien, hasta esos últimos momentos. Sin embargo, necesito los detalles, insistió Slack. Pero antes, me gustaría que ambas me acompañen de nuevo. Hay algo que quiero que vean. La siguió al interior de la tienda, donde el doctor Haddock concluía su examen preliminar. La trastienda había sido registrada a fondo, revelando nada más siniestro que las habituales pilas de suministros postales y documentos administrativos. La caja fuerte contiene las remesas del día, informó el médico, órdenes postales, sellos, y los paquetes registrados. Según el libro de cuentas deberían ser 3, pero solo encuentro 2. Nancy, con voz insegura, explicó. Yo misma vi a la señora Pym colocar las 2 primeras parcelas dentro, pero luego el señor Chester la llamó de nuevo al mostrador por algo, creo que su etiqueta de dirección. Ella nunca tuvo ocasión de guardar su paquete. El inspector Slack tomó cuidadosas notas de esta contradicción, mientras el doctor Haddock continuaba su examen meticuloso. Fue él quien hizo el siguiente hallazgo significativo. Inspector, llamó desde junto a la estufa de carbón, quizá quiera echar un vistazo a esto. Alzó un pequeño platillo de porcelana, blanco con un delicado patrón floral alrededor del borde. Estaba perfectamente seco, sin el más mínimo rastro de humedad. El platillo de la esponja perdida, exclamó Nancy. ¿Pero cómo fue a parar detrás del macetero? Nunca lo guardamos allí. La señora Pym siempre lo dejaba justo al lado de las etiquetas de goma, donde sería útil para humedecer. La señorita Marple examinó el platillo con la misma concentración que reservaba para los patrones de tejido más complejos. ¡Qué extraño!, murmuró. Uno esperaría al menos algo de humedad si realmente hubiera sido de uso regular. Eso mismo estaba pensando, asintió el doctor Haddock, con gravedad. Esto no ha mantenido agua durante horas, posiblemente más.
Sin embargo, según lo que observé esta noche, la señora Pym se vio obligada a humedecer esa etiqueta registrada con su lengua, porque la esponja faltaba. Las implicaciones de este descubrimiento colgaban pesadas en el aire. La expresión del inspector Slack se volvió cada vez más sombría al contemplar la posibilidad de que la muerte de la señora Pym pudiera haber sido orquestada deliberadamente. Permítanme entender esto correctamente, dijo lentamente. La señora Pym siempre usó la esponja para humedecer las etiquetas, pero esta noche estaba misteriosamente ausente, lo que la obligó a lamer el chicle directamente. Y ahora lo encontramos escondido, hueso seco, en un lugar donde no tenía ningún sentido. Ese es el tamaño de esto, confirmó Leonard miserablemente. Maud era muy particular sobre sus métodos. Decía que no era apropiado que una amante de correos fuera vista lamiendo sellos y etiquetas como un simple oficinista. Siempre usó la esponja, siempre. La señorita Marple se había movido para examinar el mostrador más de cerca, sus agudos ojos observando cada detalle de su superficie pulida. Al lado de las escamas de latón yacía el blotter de la etiqueta roja, su superficie marcada con las impresiones de innumerables transacciones. Pero había algo más, un patrón de pequeñas hendiduras que parecían extrañamente regulares. Inspector, dijo en voz baja, me pregunto si podría mirar este blotter. Parece que hay unas marcas bastante curiosas aquí. Slack se inclinó sobre el mostrador, siguiendo la dirección de su mirada. Las marcas apenas eran visibles, una serie de pequeños pinchazos organizados en un patrón preciso, como si alfileres finos hubieran sido presionados en la superficie y luego retirados. Agujeros de alfiler, confirmó con seriedad. Hechos recientemente, por el aspecto de ellos. Pero, ¿qué querría alguien con alfileres en una oficina de correos? La señora Bantry, que había estado escuchando con creciente emoción, ya no pudo contenerse. Suena perfectamente horrible, exclamó. Como algo salido de una novela de detectives, desapariciones misteriosas, evidencia oculta, marcas de alfileres inexplicables, lo que sea que todo esto pueda significar. La señorita Marple continuó estudiando el blotter con atención reflexiva. En mi experiencia, querida Dolly, cuando los objetos ordinarios aparecen en lugares extraordinarios, generalmente hay una muy buena razón. La pregunta es si esa razón tiene un propósito inocente, o uno más siniestro. El doctor Haydock empacó su bolsa médica con eficiencia profesional. Haré los arreglos para el post-mortem a primera hora de la mañana, anunció. Y querré muestras de todo lo que pudo haber consumido, el té, las galletas, incluso el agua de la tetera. Si este es realmente un caso de envenenamiento, necesitamos identificar la fuente. Mientras los funcionarios se preparaban para concluir la investigación preliminar, el inspector Slack echó un último vistazo alrededor de la tienda. El entorno familiar parecía transformado por los sucesos de la noche. Objetos inocentes ahora tenían un posible significado siniestro. La tienda permanecerá sellada hasta nuevo aviso, declaró con firmeza. Señor Pym, me temo que deberá hacer arreglos alternativos para los servicios postales. Esto es ahora una posible escena del crimen. Leonard asintió con pesadumbre, el impacto de sus circunstancias comenzando a calar. La cómoda rutina de su vida matrimonial estaba en ruinas, reemplazada por preguntas que no parecían tener respuesta. Al salir, la señorita Marple se detuvo junto al mostrador una última vez. Sus ojos se fijaron en algo que hasta ahora había escapado a la atención. Allí, parcialmente escondida bajo el peso de latón para papeles, había una sola etiqueta roja gomada, ligeramente húmeda, como si hubiera sido usada recientemente y luego abandonada. No dijo nada, pero su expresión sugería que otra pequeña pieza de un rompecabezas muy complejo acababa de caer en su lugar. A la mañana siguiente, un día crujiente de marzo trajo el anuncio de la primavera, narcisos asintiendo alegremente en los jardines, y una promesa de calor bajo el pálido sol. La señorita Marple avanzó por el pueblo verde con su paso medido, su bolsa de punto en el brazo, pero su mente ocupada con pensamientos mucho menos agradables que la belleza de la estación. Encontró a la señora Bantry esperando frente a la oficina de correos clausurada, envuelta en un abrigo lavanda que contrastaba magníficamente con su cabello rubio. Dolly se había vestido con esmero, entendía que una muerte misteriosa en St. Mary Mead requería cierta solemnidad. Jane, querida, exclamó al verla. No es absolutamente terrible. Apenas he dormido un guiño. Pobre señora Pym, ¿quién podría haber imaginado tal cosa en nuestra pequeña aldea? La señorita Marple la miró con afecto comprensivo. El misterio, Dolly, siempre se cuela cuando menos lo esperamos. No pudo evitar recordar a la señora Pym en el momento en que se mencionó el paquete del señor Chester.
Sacó de su bolso el libro mayor de la oficina, lleno con las meticulosas entradas de la difunta, cada línea escrita en la elegante caligrafía de su generación. RL 317, murmuró Miss Marple, siguiendo la línea con el dedo. 12 onzas y media, dirigido a Framley Bellas Artes, Dean Street, Londres. Sí, parece estar en la letra de la señora Pym, aunque la tinta me resulta bastante inusual. Muy interesante. La señora Bantry se inclinó sobre el libro. ¿Y el peso exacto? Preguntó con impaciencia. Precisamente 12 y media, respondió Marple. Inspector, ¿podría mostrarnos nuevamente esas balanzas de latón? Entraron a la tienda. El aire aún olía a tinta y cera, pero ahora impregnado por el eco de la tragedia. Una desarrolla cierta sensibilidad a los pesos con los años de práctica doméstica, explicó Marple a su amiga, mientras observaba la balanza. Y juraría que ese paquete pesaba menos de lo registrado. Imposible, dijo Leonard con orgullo. Esas balanzas son exactas, señorita Marple. Las reviso cada mañana con pesos estándar. Maud era muy particular con eso, decía que la reputación del servicio postal dependía de la precisión absoluta. La señorita Marple asintió con suavidad. Estoy segura de que las balanzas son precisas, señor Pym. Pero si mi impresión fue correcta, entonces tal vez hubo una discrepancia entre el paquete que se pesó y el que finalmente se envió. Las palabras colgaron en el aire como niebla matutina. La señora Bantry abrió mucho los ojos, comprendiendo la implicación. Jane, no estará sugiriendo que alguien sustituyó el paquete, pero ¿cómo demonios lo haría bajo las narices de todos? No sugiero nada todavía, querida Dolly, respondió Marple serenamente. Solo señalo una inconsistencia. Y en mi experiencia, cuando los detalles no encajan del todo, siempre hay una muy buena razón. El inspector Slack tomó notas cuidadosas de estas observaciones. Su mente ya estaba trabajando a través de las implicaciones prácticas. Si las sospechas de la señorita Marple resultaban correctas, aquello sugería un nivel de premeditación y una planificación sofisticada que elevaban el crimen mucho más allá de un simple caso de envenenamiento. La pregunta es, reflexionó en voz alta, si ocurrió una sustitución, ¿qué pasó con el paquete original? Y, lo que es más importante, ¿cómo se conecta esto con el asesinato de la señora Pym? La señorita Marple examinaba el área del mostrador con renovada atención. Sus agudos ojos notaban detalles que antes habían pasado inadvertidos. La luz de la mañana revelaba variaciones sutiles en la superficie, antes oscurecida por la iluminación artificial de la noche anterior. Inspector, dijo en voz baja, con suavidad, creo que debería examinar esta área con más cuidado. Parece haber rastros de cera sobre el mostrador. 3 puntos distintos. Y si no estoy equivocada, uno de ellos muestra la impresión de una superficie texturizada. Una inspección cercana reveló la evidencia manchada, 3 diminutas salpicaduras endurecidas, con la huella de una superficie metálica moldeada, muy diferente de los accesorios de latón liso del equipo postal. La señora Bantry, con visible agitación, exigió. ¿Las instalaciones en absoluto? El inspector, apuntando a la parte inferior de la página, señaló la última entrada con particular cuidado. La letra de la señora Pym es bastante distintiva, observó, esa cuidadosa caligrafía de cobre que enseñaban en su generación. Pero fíjese, la tinta violeta. El inspector Slack confirmó con gravedad. Como mencioné, la señorita Larkin compró recientemente tinta violeta para su escuela. Ella admitió haberla tenido con ella anoche. La señorita Marple levantó ligeramente el libro mayor para atrapar mejor la luz. Inspector, ¿sería tan amable de examinar esta entrada más de cerca? Preguntó con serenidad. Parece haber algo inusual en la formación del número 7. Bajo un escrutinio más atento, el dígito se mostró más complejo de lo que parecía. La cola del 7 cruzaba una débil impresión de otro número debajo, un 4, borrado parcialmente antes de corregirlo. ¡Buenos cielos!, exclamó la señora Bantry, llevándose la mano al pecho. Parece que comenzó a escribir un número completamente diferente. RL 314, murmuró pensativamente la señorita Marple. Cambiado a RL 317. Qué curioso, especialmente considerando que la señora PY era reconocida por su precisión en estos asuntos. Leonard PY, que escuchaba con angustia creciente, sacudió lentamente la cabeza. Maud nunca cometía errores con la numeración. 20 años llevó esos registros. Nunca tuvo que corregir nada. Si hubiera errado, habría comenzado toda la página de nuevo, jamás la hubiera manchado con tachaduras.
El inspector Slack anotaba cada detalle con gesto sombrío. Y sin embargo, dijo en voz grave, aquí tenemos evidencia clara de una corrección apresurada. El borrado está incompleto y la sobrescritura es veloz, lo que sugiere prisa. La señorita Marple, con suavidad, añadió. Quizás, la señora P.Y. no se sentía del todo bien al hacer esta entrada. Tal vez los efectos de lo que finalmente resultó fatal ya comenzaban a manifestarse, incluso mientras cumplía con sus deberes. El inspector asintió con expresión grave. Aquella interpretación coincidía con la evaluación preliminar del Dr. Haddock. La intoxicación había sido rápida, aunque no necesariamente instantánea. Bien podía haber existido un breve lapso de confusión o desorientación. La línea de la firma presenta otro detalle interesante, prosiguió la señorita Marple, dirigiendo su atención a la sección de reconocimiento del cliente. La firma del señor Barchester tiene un carácter muy distintivo. Inclina las letras hacia atrás, lo que la diferencia del estilo habitual hacia adelante. Y, además, muestra confianza, propia de quien firma documentos importantes con frecuencia. En ese momento, Nancy Rack apareció en la puerta de la tienda. Su bonito rostro conservaba aún rastros de la angustia de la noche anterior. El inspector Slack la había convocado para aclarar ciertos detalles sobre los momentos previos al colapso de la señora Pym. Buenas tardes, Nancy, la saludó amablemente la señorita Marple, con tono cálido. Espero que se sienta un poco mejor hoy. Un shock tan terrible para usted. Gracias, señorita Marple, respondió Nancy con voz temblorosa. Todavía no puedo creer que haya sucedido. La señora Pym siempre era tan exacta. Nunca habría cometido un error con la numeración. No en 100 años. El inspector le mostró la entrada corregida. Y sin embargo, dijo con firmeza, aquí tenemos la evidencia de que cometió tal error. ¿Puede pensar en alguna razón por la cual estuviera distraída o confundida? Nancy miró el libro con ojos asombrados, mientras la señora Bantry se apresuraba a intervenir. La tinta violeta, exclamó con vehemencia. Entonces, la señora Pym estaba usando la pluma de la señorita Larkin. Perfecto para incriminar a la pobre maestra. El intercambio se tornó más tenso cuando la señorita Larkin, insegura, añadió. Quizás, estaba preparando algo más para enviar. Tenía consigo esa cartera de cuero. La señorita Marple, con mirada penetrante, preguntó. Señorita Larkin, ¿podría describir la cartera del señor Barchester con más detalle? Era elegante, respondió con cuidado. Cuero marrón oscuro, esquinas de latón, 2 broches. La abrió en el mostrador mientras buscaba su tarjeta de dirección. Recuerdo que la aseguró con un par de alfileres de dibujo. ¿Alfileres de dibujo? Exclamó incrédula la señora Bantry. ¡Qué cosa tan inusual! Los artistas y comerciantes los usan a menudo, explicó la señorita Larkin, para fijar documentos o muestras. Estos, en particular, eran ornamentados, bastante decorativos. Nancy, cada vez más nerviosa, murmuró. No estarán insinuando que el señor Barchester. Pero él es tan caballero, siempre educado, siempre correcto cuando envía sus pertenencias. La señorita Marple respondió con serenidad, pero con un dejo de advertencia. En mi experiencia, Nancy, quienes se esfuerzan tanto en parecer respetables, son, a menudo, los menos respetables. La luz de la tarde comenzaba a desvanecerse cuando concluyeron el examen del libro mayor. Y a la mañana siguiente, la llegada de la posta de Matchbenham trajo la confirmación que el inspector Slack tanto temía. RL 315 y RL 316 se habían enviado a Londres, pero no había señales de RL 317. La noticia cayó sobre los reunidos como un trueno. La señorita Marple intercambió una mirada significativa con la señora Bantry, mientras la expresión del inspector Slack se ensombrecía aún más. ¿Está completamente seguro de esto?, preguntó con voz grave. Sí, señor, respondió el empleado con firmeza. Los registros son revisados 3 veces. RL 315 y RL 316 se procesaron normalmente, pero RL 317 jamás existió en el saco. Leonard P. que había estado escuchando con un montaje de desconcierto, sacudió lentamente la cabeza. Pero eso es imposible, murmuró con voz tensa. Vi a Maud colocar todos los paquetes registrados en la caja fuerte antes de la autorización. Ella era metódica con tales cosas. Piense cuidadosamente, señor P. lo alentó suavemente la señorita Marple. ¿Está absolutamente seguro de haber visto colocar el paquete del señor Barchester en la caja fuerte?
El rostro desgastado de Leonard se arrugó con concentración mientras intentaba reconstruir los eventos de aquella fatídica velada. Bueno, ahora que lo menciona, cerré la caja fuerte después de colocar los 2 primeros paquetes. Pero esa caballera la convocó de regreso al mostrador y se detuvo, inseguro. Las cosas se volvieron bastante confusas. El paquete aún estaba allí cuando me giré. Muy servicial fue, dijo que esperaba que la señora Pym no se sintiera mal. Ella había comenzado a parecer bastante pálida, ya ve. Los agudos ojos de la señorita Marple recorrían el interior de la tienda con atención renovada. Inspector, dijo en voz baja, con seriedad, creo que deberíamos examinar el área alrededor de la estufa de carbón más a fondo. Puede haber evidencia adicional que ayer se nos escapó. Se trasladaron a la trastienda, donde la pequeña estufa negra proporcionaba calor para las operaciones de clasificación. El inspector Slack ya había hecho una búsqueda preliminar, pero la sugerencia de la señorita Marple provocó un examen más minucioso. Aquí, anunció ella, arrodillándose con cuidado junto a la sartén. Creo que encontrará esto de interés. Sus ojos afilados habían detectado lo que la búsqueda apresurada del inspector había pasado por alto, un pequeño rizo de cera roja, parcialmente quemado pero aún reconocible. Más significativo aún, contenía rastros de un polvo dorado que brillaba bajo la luz. Polvo de bronce, confirmó el doctor Aydock, que había llegado para recolectar muestras adicionales. Lo usan artistas y artesanos para efectos decorativos. Es caro. No es algo que se espere encontrar en una oficina de correos de aldea. La señora Bantry se inclinó con fascinación. ¡Qué extraordinario! Casi parece como si alguien hubiese estado realizando un proyecto artístico en la tienda de la pobre señora Pym. O creando la apariencia de haberlo hecho, observó en silencio la señorita Marple. Inspector, creo que sería provechoso preguntar por los hábitos del señor Barchester en el Blue Boar. Sospecho que puede haber un patrón en su comportamiento que respalde su coartada. El Blue Boar, la posada principal de St. Mary Mead, llevaba más de 2 siglos al servicio de la aldea. Su propietario actual, Thomas, era un hombre discreto, orgulloso de guardar las confidencias de sus clientes, aunque nada escapaba a sus ojos. ¿El señor Barchester?, respondió Tom, cuando se le preguntó. Oh, sí, cliente regular cuando está en la aldea. Muy particular. Siempre toma su té en el salón privado y le gusta redactar su correspondencia allí. Tiene el hábito de sellar sus cartas con cera roja, bastante anticuado, pero considerando que comercia con antigüedades, supongo que no sorprende. Incluso mantiene su propio sello aquí en la posada. La señorita Marple asintió lentamente. Dolly, dijo en tono reflexivo, la muerte de la señora Pym no fue el desafortunado resultado de un robo, sino el componente central del plan del señor Barchester. Imagine las ventajas. La víctima muere inmediatamente después de procesar un valioso paquete registrado. Así, él recibe la compensación por un envío que jamás ingresó al sistema postal. Se detuvo un momento, pensativa, junto al viejo roble verde de la aldea. A menos que, añadió en voz baja, con gravedad, el veneno se administrara de tal manera que sus efectos se retrasaran hasta que la señora Pym realizara una acción específica. Una acción que el señor Barchester podía predecir con absoluta certeza, porque formaba parte de sus deberes habituales. El horror de aquella deducción cayó sobre ellos como una niebla fría. Ya no se trataba de un crimen pasional, sino de un asesinato calculado para facilitar un fraude a gran escala. Eddie Pique, que había permanecido en la oficina de correos para ayudar, habló con seriedad poco habitual en él. He estado pensando en anoche. La señora Pym estaba cortando longitudes de hilo para las parcelas. Lo recuerdo porque tenía una manera muy extraña de hacerlo. Leonard levantó la vista, agotado, desde la silla de su difunta esposa. ¿Extraña? ¿En qué sentido? Bueno, señor, la mayoría usa tijeras o un cuchillo. Pero ella siempre lo mordía, lo cortaba con los dientes. Lo he visto docenas de veces, rápido y ordenado. La señorita Marple inclinó ligeramente la cabeza, intrigada. Muy interesante, Eddie. Eres un joven bastante observador. Nancy Rack, que había estado escuchando con atención creciente, se enderezó con brusquedad. Pero eso no es cierto. Protestó con vehemencia. La señora Pym nunca usaba sus dientes. Decía que no era propio de una dama. Jamás la habría visto mordiendo un hilo como una simple dependienta. El inspector Slack tomó nota de aquella diferencia. Supongo que la cuestión es si este detalle se relaciona con los eventos de anoche. Mientras tanto, la señorita Marple, con paciencia inquebrantable,
reanudaba su examen del mostrador. Sus ojos agudos no tardaron en descubrir algo nuevo. Inspector, llamó suavemente. Creo que debería observar este rincón de la losa de etiquetas engomadas. Parece haber una pequeña fibra atrapada en el borde. La fibra era gruesa y marrón, muy distinta de los materiales normalmente usados en la oficina de correos. Bajo análisis, se reveló como un fragmento rasgado, no cortado, lo que sugería que se había aplicado fuerza. Del hilo, confirmó Leonard, al reconocerlo. ¿Pero cómo llegó hasta aquí? El ovillo siempre se guardaba en la trastienda. Quizás alguien más lo estaba usando en el mostrador, sugirió suavemente la señorita Marple, para fines ajenos al trabajo postal. La señora Bantry, que seguía aquellas discusiones con dificultad creciente, se aferró con entusiasmo al nuevo hallazgo. Evidencia más misteriosa. Realmente, Jane, esto se parece cada vez más a una de esas novelas de detectives que siempre estás leyendo. Fibras secretas y pistas ocultas por todas partes. La diferencia, querida Dolly, es que en las novelas las pistas están colocadas allí deliberadamente por el autor para guiar al lector hacia la solución. En la vida real, existe evidencia, entendamos su importancia o no. Nuestra tarea es reconocer qué detalles son significativos y cuáles son simplemente coincidentes. El doctor Oak eligió ese momento para llegar con su análisis preliminar de las diversas muestras recolectadas de la oficina de correos. Su expresión fue sombría cuando consultó sus notas. Las huellas del ácido cianhídrico definitivamente están presentes en la superficie gomada de la etiqueta registrada que recuperamos, informó con gravedad. Cantidades minuciosas, pero suficientes para resultar fatales si se ingieren directamente. El veneno parece haberse aplicado en solución y dejado secar, sin dejar prácticamente ningún rastro visible a simple vista. Efecto de tensión, un estremecimiento recorrió al grupo reunido. La naturaleza calculada del crimen se estaba volviendo cada vez más evidente. Doctor, preguntó la señorita Marple, con calma pero con firmeza, ¿tal preparación requeriría un conocimiento o equipo especial? No particularmente. Desafortunadamente, el ácido cianhídrico no es difícil de obtener para alguien con las conexiones adecuadas. Los fotógrafos lo usan en ciertos procesos de revelado, y tiene varias aplicaciones industriales. El requisito principal sería la atención extrema en el manejo. Es tan peligroso para quien lo aplica como para la víctima prevista. El inspector Slack estaba estudiando el diseño del mostrador con renovada atención. La pregunta es, dijo con voz grave, cómo la etiqueta venenosa llegó a estar en posesión de la señora Pym en el momento crucial. Sabemos que buscó la esponja, la encontró desaparecida y se vio obligada a humedecer la etiqueta con su lengua. Lo que sugiere, observó la señorita Marple con serenidad, que alguien había preparado la etiqueta envenenada de antemano, y arregló que fuera la que se usó para el paquete del señor Chester. Nancy, que había estado escuchando con creciente inquietud, habló con voz vacilante. Hay algo que debo mencionar. Ayer por la noche, cuando el señor Chester estaba en el mostrador, abrió esa cartera de cuero suya y la apoyó con alfileres de dibujo. Dijo que necesitaba encontrar su tarjeta de dirección para el paquete. ¿Alfileres de dibujo?, repitió la señora Bantry con sorpresa. Las mismas marcas que vimos en la blotter. Creo que sí, respondió Nancy con nerviosismo. Tenían cabezas adornadas, bastante decorativas, no como las simples que usamos para avisos. Tenía mucho cuidado al organizarlos. Dijo que quería mantener sus papeles ordenados mientras trabajaba. La expresión de la señorita Marple se tornó más reflexiva mientras absorbía esta nueva información. Nancy, ¿notaste dónde exactamente el señor Chester colocó su cartera? ¿Estaba cerca de las etiquetas gomadas? Pues, sí, ahora que lo mencionas. Justo al lado del dispensador de etiquetas. Dijo que necesitaba buena luz para leer su dirección correctamente. Efecto de revelación, el aire pareció cargarse de tensión. Las implicaciones se volvían más claras con cada momento. El inspector Slack ya comenzaba a formular una teoría. Si el señor Chester había preparado una etiqueta envenenada con antelación, reflexionó en voz baja, podría haberla sujetado con los alfileres dentro de su cartera. Luego, mientras fingía buscar su tarjeta de dirección, habría podido hacer la sustitución, sacar la etiqueta envenenada y colocarla donde la señora Pym la alcanzaría naturalmente. Pero el momento aún necesitaba ser perfecto, objetó la señora Bantry, agitando las manos con incredulidad. ¿Cómo podría estar seguro de que la señora Pym usaría precisamente esa etiqueta en ese instante?
La señorita Marple estudió el mostrador con la intensa concentración que solía reservar para patrones de tejido complejos. Creo, mi querida Dolly, que la respuesta radica en comprender exactamente cómo se perdió la esponja en el momento crucial. Si alguien se aseguró de que la señora Pym se viera obligada a humedecer la etiqueta directamente, el momento se vuelve mucho más manejable. ¿Quieres decir que la esponja faltante fue parte del plan todo el tiempo? Preguntó Dolly con asombro. En efecto. Y sospecho que, si examinamos los movimientos del señor Chester más cuidadosamente, descubriremos que tuvo amplia oportunidad de retirar la esponja y ocultarla detrás de la papelera, donde luego se encontró. Con tono grave y sereno. La imagen de la elaborada preparación del señor Chester se hacía cada vez más clara. Cada detalle había sido calculado para garantizar que la señora Pym realizara la acción exacta necesaria para desencadenar su propia muerte, precisamente en el momento que mejor servía a sus propósitos fraudulentos. La llegada del doctor Haydock, con su análisis completo de laboratorio, trajo consigo la confirmación final de lo que todos temían. El médico anciano extendió su informe sobre el mostrador con meticulosa precisión. La presencia de ácido cianhídrico está fuera de toda duda, anunció gravemente. No en el servicio de té, como sospechamos al inicio, ni en los alimentos. El veneno se concentró únicamente en las membranas mucosas de la boca, lo que sugiere un contacto directo con una superficie contaminada. El inspector Slack asintió sombríamente. Lo que confirma nuestra teoría sobre la etiqueta envenenada, dijo con voz baja. Más que suficiente, añadió el doctor. La concentración fue mortal, aunque aplicada con lo que solo puedo describir como precisión quirúrgica. Este no era el trabajo de un aficionado. Mientras tanto, la señorita Marple examinaba una colección de restos hallados por Leonard Pym al limpiar el receptáculo de residuos. Entre los papeles comunes apareció una etiqueta roja gomada, ligeramente humedecida y con marcas curiosas en su borde. Inspector, llamó con calma, alzando la etiqueta. Creo que esto puede resultar esclarecedor. A primera vista parecía ordinaria, pero al mirarla de cerca se apreciaban dos pequeñas perforaciones, limpias y redondas, hechas por un objeto metálico afilado. Los agujeros de los alfileres, exclamó la señora Bantry, con una mezcla de horror y excitación. Iguales a las marcas que encontramos en la blotter ayer. La señorita Marple colocó la etiqueta sobre el mostrador y, con precisión, sacó una pequeña regla de su bolsa de punto. 1¼ de pulgada de separación, si no me equivoco. Demasiado exacto para ser un daño aleatorio. Nancy Day se inclinó, intrigada. Esas marcas parecen frescas, señorita Marple. Y, vea aquí, a lo largo del margen. Manchas violetas. No son del adhesivo. Las manchas, semejantes a huellas dactilares, desconcertaron al grupo. En ese momento, la señorita Larkin, que había observado en silencio, jadeó de pronto. Mi pluma estilográfica, exclamó con agitación. El señor Chester la tomó prestada ayer por la noche para dirigirse a su paquete. Cuando me la devolvió, la punta estaba cubierta de algo pegajoso. Supuse que era cera de sellar, pero ahora sospecho que era algo completamente distinto. La señorita Marple asintió suavemente. Algo que dejó violeta en cualquier superficie que tocara. ¿Puede describir exactamente lo que ocurrió? Dijo que necesitaba escribir la dirección claramente para un artículo tan valioso. Pero, en realidad, la pluma estaba en su mano cuando manipulaba las etiquetas gomadas, no mientras escribía el paquete. Con voz profunda y significativa. Los hábitos particulares se vuelven significativos, concluyó la señorita Marple con calma. Las circunstancias. 20 años había estado sirviendo al pueblo, y pensar que debería terminar así. De hecho, estuvo de acuerdo la señorita Marple con un tono grave. Tom, esperábamos que pudiera contarnos más sobre las prácticas habituales del señor Chester cuando visita la posada, particularmente su hábito de sellar la correspondencia. El rostro desgastado de Tom se iluminó con orgullo profesional. Oh, él es bastante tradicionalista, es el señor Chester. Siempre sella sus cartas importantes con cera roja, usando ese sello de latón suyo. Mantiene un poco de polvo de bronce aquí también. Dice que da el acabado adecuado a los corresponsales comerciales. Polvo de bronce, el inspector Slack repitió con interés. El mismo que encontramos en la oficina de correos. Tom asintió con gesto serio. Siempre se mancha los bigotes con la cera, el pobre animal. Los ojos de Miss Marple se agudizaron con súbito interés. ¿Su perro? No recuerdo haber visto un perro ayer por la tarde.
Un pequeño terrier, blanco con manchas marrones. Usualmente espera fuera de la oficina de correos cuando el señor Chester realiza sus asuntos. Ayer en la tarde vino rascando la puerta poco después de las 7, buscando a su amo. Tenía cera fresca en el hocico, como de costumbre. Este detalle golpeó al inspector Slack como potencialmente significativo. ¿Está diciendo que el perro llegó aquí poco después del colapso de la señora Pym? Mientras tanto, en el mostrador del negocio postal, se había encontrado un pequeño pin de dibujo con una cabeza ornamentada. A diferencia de los simples alfileres de acero usados para avisos, esta pieza elegante no pertenecía al equipo habitual. El inspector Slack examinó el pin con cuidado, señalando su diseño distintivo. El patrón coincide con la impresión que encontramos en la cera del sobre en el mostrador. El señor Chester parece haber dejado atrás más evidencia de la que pretendía. Miss Marple contemplaba la disposición de la evidencia con atención, la etiqueta envenenada, el pin ornamentado, y ahora, la etiqueta con tinta violeta. Todas comenzaban a formar una imagen coherente de preparación elaborada y ejecución cuidadosa. Las etiquetas manipuladas con la pluma de la señorita Larkin, a pesar de afirmar que solo las usó para su paquete. Y los agujeros de los alfileres demuestran que estaba asegurando las etiquetas con sus alfileres decorativos, añadió triunfante la señora Bantry. Probablemente las dejó secar después de aplicar el veneno. El rostro de Barchester se tensó, aunque intentó mantener la calma. Subestimaba la capacidad de Marple y los demás para entrelazar cada pieza de evidencia aparentemente aislada. La señorita Marple, con su serenidad habitual, sugirió que el salón privado del Blue Boar sería el entorno más adecuado para continuar. Los presentes, entre la tensión y la expectación, apenas podían contener su entusiasmo. Algo importante estaba por revelarse. Barchester habló con fingida naturalidad, sacando de su portafolio una miniatura pintada de valor considerable, debidamente registrada y asegurada. Una pieza excepcional. Los distribuidores de Londres en los que confío son los más reconocidos para este tipo de arte. Su reputación es impecable. La señora Bantry se inclinó hacia adelante con ansiosa curiosidad. ¡Qué fascinante! No supongo que tenga su tarjeta de contacto, ¿verdad? Mi prima Mildred está terriblemente interesada en las miniaturas, y siempre busca distribuidores confiables. La vacilación de Barchester fue apenas perceptible, pero la señorita Marple la notó de inmediato. Me temo que no llevo sus tarjetas rutinariamente, dijo tras una breve pausa. Pero ciertamente puedo proporcionarle su dirección. Dean Street, número 47, si recuerdo correctamente. La señorita Marple sonrió con amabilidad. Qué atento de su parte. Aunque, me pregunto si podría molestarlo un momento. Con aparente distracción, se levantó con arte fingido. Disculpen, prometí a Griselda Clement que la llamaría esta tarde sobre las flores del domingo. Se dirigió al teléfono que estaba convenientemente cerca de la posada. Su conversación fue breve, pero cuando regresó traía en su rostro una tranquila satisfacción. Qué alivio resolver estos pequeños asuntos domésticos, comentó retomando su lugar en la mesa. Ahora bien, ¿dónde estábamos? Ah, sí, su valiosa miniatura y las fiables Framley Fine Arts. Barchester parecía cómodo, aunque lanzaba miradas ocasionales hacia la puerta, como si evaluara la conveniencia de retirarse. Espero que las autoridades postales localicen el paquete pronto. Estos retrasos pueden ser muy costosos en el ámbito artístico. Estoy segura de que hacen lo posible, replicó suavemente la señorita Marple. Aunque debo confesar, señor Chester, que mi conversación telefónica ha planteado una pregunta bastante desconcertante sobre sus arreglos comerciales. El cambio en Barchester fue sutil pero inconfundible. Su sonrisa ensayada permaneció, pero sus ojos se habían vuelto tensos. Oh, nada serio, espero. La voz de Marple se mantuvo tranquila, pero con un filo agudo. Bueno, resulta bastante curioso, en realidad. Pedí a Griselda que consultara con una amiga suya en el comercio de arte londinense. Pensé que podría recomendar las Framley Fine Arts a la prima de la señora Bantry. Pero parece que, jamás ha existido tal establecimiento en Dean Street. El silencio que siguió fue denso y prolongado. La compostura de Barchester se mantenía, aunque Marple podía ver los cálculos rápidos detrás de sus ojos. «Qué extraño», dijo finalmente. Quizás la amiga de Griselda se equivocó de dirección. Londres puede ser confuso para quienes no lo conocen bien. Tal vez, concedió Marple con suavidad, aunque me temo que la investigación fue bastante minuciosa.
Ningún comerciante en Londres ha oído hablar de Framley Fine Arts. La conversación había alcanzado su clímax. El inspector Slack, con tono firme, dio un paso adelante. Señor Oliver Barchester, lo pongo bajo arresto bajo sospecha del asesinato de la señora Maud Pym y de perpetración de fraude postal. El peso de la evidencia había roto por fin la fachada del acusado. Sus manos temblaban ligeramente al tomar su taza de té, y gotas de sudor se acumulaban en su frente, pese al aire fresco de la tarde. La luz del atardecer proyectaba largas sombras sobre el verde del pueblo, mientras Miss Marple, de pie junto a la caja roja de correo, mantenía fija su mirada reflexiva en aquel receptáculo aparentemente inocente, el mismo que había sellado el destino de una vida y revelado un plan meticulosamente cruel. El inspector Slack había solicitado su ayuda para reconstruir la secuencia precisa del engaño del señor Chester, reconociendo que su notable capacidad para percibir los patrones en el comportamiento humano podría iluminar aspectos del crimen que, hasta ahora, se habían mantenido oscuros. La señora Bantry mantuvo su posición como una audiencia devota, su emoción anterior ahora atenuada por la aleccionadora realidad de lo que habían descubierto. La naturaleza calculada del asesinato de la señora Pym había sacudido incluso sus espíritus normalmente bollantes, aunque su fascinación con la mecánica de la detección permanecía intacta. Ahora entonces, dijo la señorita Marple, mientras el inspector Slack consultaba su cuaderno con inmutable profesionalidad. Hemos establecido que el señor Chester llegó a la oficina de correos con intenciones fraudulentas, pero aún no estoy clara sobre cómo manejó la sustitución real. El momento parece imposiblemente preciso. Miss Marple ajustó ligeramente su posición para observar mejor el diseño de la tienda a través de sus ventanas. Creo, inspector, que debemos considerar que el plan del señor Chester tenía dos fases distintas: la preparación, que podría lograrse a su tiempo, y la ejecución, que requirió una sincronización exacta y un nervio considerable. Hizo un gesto hacia la entrada de la tienda con su mano perfectamente tranquila. Considere su llegada ayer por la noche. Entra con lo que parece ser un solo paquete, correctamente envuelto y dirigido. Pero ahora creo que, en realidad, llevaba dos parcelas, una genuina pero inútil, que contenía, quizás, nada más que papel arrugado, y otra cuidadosamente ponderada para lograr las 12 onzas precisas que se registrarían en el libro mayor de la señora Pym. «Dos parcelas», exclamó la señora Bantry con asombro. Pero, seguramente, alguien habría notado tal engaño. No, si eran prácticamente idénticas en apariencia, mi querida Dolly. El señor Barchester es, después de todo, un experto en la creación de réplicas convincentes de objetos valiosos. Dos paquetes de tamaño y envoltura similares serían un juego de niños para alguien de sus habilidades profesionales. El inspector Slack tomaba notas rápidas de esta reconstrucción. Pero, ¿qué pasa con la discrepancia de peso que usted notó?, preguntó con gravedad. Si ambas parcelas fueron diseñadas para engañar a las balanzas postales. Ah, pero ahí es donde el plan del señor Chester revela su verdadera sofisticación, respondió la señorita Marple con calma. El paquete que manejé brevemente, el que se sintió sorprendentemente ligero, era el artículo genuino, contenía solo un relleno sin valor. El pequeño saco de plomo que proporcionaba el peso correcto se ocultaba sobre su persona hasta el momento crucial. Se acercó a la ventana de la tienda, sus agudos ojos estudiando la disposición del equipo dentro. Imagine la escena. El señor Chester se acerca al mostrador con su paquete ligero y solicita el registro y el seguro. La señora Pym comienza el procedimiento estándar, pero descubre que su esponja de goma había sido saboteada anteriormente por el señor Chester, durante un pretexto cualquiera, quizá para examinar tarifas postales o comprar sellos. Así, la obligaba a humedecer la etiqueta gomada directamente. El inspector Slack asintió con un murmullo sombrío. Y esa etiqueta, ahora lo creo firmemente, se había preparado de antemano usando la pluma prestada de la señorita Larkin. Las trazas de tinta violeta que descubrimos demuestran que el señor Chester manipuló etiquetas gomadas con esa pluma en particular, a pesar de su afirmación de haberla usado solo para direcciones. La señora Bantry, con los ojos abiertos por el asombro, interrumpió. Pero, ¿cómo podía estar seguro de que la señora Pym usaría la etiqueta envenenada para su paquete específico? La expresión de la señorita Marple se volvió grave, casi apesadumbrada, mientras contemplaba la insensibilidad calculada del esquema. Porque, querida, el veneno no se aplicó a una sola etiqueta, sino a la esponja adhesiva en sí. O, más bien, a una esponja sustituta que aseguraría la muerte de la señora Pym independientemente de la etiqueta que intentara humedecer. «Buenos cielos», murmuró el inspector Slack con incredulidad.
¿Sugiere que envenenó la esponja y luego la retiró para forzar el contacto directo? Creo que la secuencia fue algo más compleja. El señor Barchester preparó una etiqueta gomada envenenada, usando sus alfileres decorativos para sujetarla mientras la sustancia tóxica se secaba, de ahí los agujeros de alfiler que descubrimos. Luego colocó esa etiqueta donde la señora Pym la alcanzaría naturalmente cuando la esponja no estuviera disponible. Se detuvo un instante, observando a un cliente tardío apresurarse hacia la posada, y luego continuó con serenidad. Las trazas de polvo de bronce que encontramos sugieren que el señor Chester también estuvo ocupado con sus materiales de techado, preparando quizá alguna distracción o un elemento adicional de su engaño. Los bigotes manchados de cera de su pequeño terrier son prueba de actividad en el tejado inmediatamente después de salir de la oficina de correos. Pero, ¿qué estaba sellando?, exigió la señora Bantry, cada vez más intrigada. ¿El paquete genuino registrado? Creo que sí, afirmó Miss Marple. Habría sustituido con éxito su muñeco ponderado por el artículo auténtico durante la confusión tras el colapso de la señora Pym. Necesitaba procesar el paquete robado de alguna forma, quizá creando documentación falsa o preparándolo para la eliminación. El inspector Slack, estudiando el diseño físico de la oficina de correos, asintió lentamente. Así que, el mecanismo real fue un simple juego de manos durante los momentos de crisis, después del envenenamiento de la señora Pym. Exactamente. Mientras Nancy estaba distraída por la condición de la señora Pym, y Leonard intentaba ayudar a su esposa, el señor Barchester dispuso de varios segundos cruciales para recuperar el paquete 317, debidamente estampado y registrado, del lugar donde la señora Pym lo había dejado, sustituyéndolo por su muñeco sin valor. La señorita Marple caminó lentamente alrededor de la caja de correos, sus movimientos sugiriendo la cuidadosa consideración de las relaciones espaciales. La belleza de su esquema estaba en su aparente imposibilidad. ¿Quién sospecharía que un valioso paquete registrado podría desaparecer bajo las narices de múltiples testigos? Sin embargo, al crear precisamente el tipo de confusión correcto en el momento exacto, logró exactamente eso. Y el registro proporcionaba documentación perfecta de que el paquete había ingresado al sistema postal, añadió el inspector Slack con gravedad. De hecho, y con la muerte de la señora Pym proporcionando una trágica justificación para cualquier irregularidad posterior, el señor Chester podía reclamar con confianza una compensación de seguro por un paquete que, en realidad, nunca había dejado su posesión. La señora Bantry se estremeció ante el cálculo frío involucrado. Pensar que planeó la muerte de la pobre señora Pym, simplemente para crear confusión por su robo. Es absolutamente monstruoso. Me temo, mi querida Dolly, dijo la señorita Marple con un dejo de pesar en su voz, que estamos tratando con una mente criminal de considerable sofisticación. Todo el esquema requería no solo un conocimiento detallado de los procedimientos postales, sino también una observación cuidadosa de los hábitos personales de la señora Pym y las rutinas diarias de la tienda. Las sombras de la tarde se alargaban al concluir la reconstrucción del crimen. Cada elemento del plan del señor Chester había sido diseñado para explotar la confianza y la previsibilidad que caracterizaban la vida de la aldea, convirtiendo esas virtudes en armas contra una mujer inocente, cuyo único crimen había sido la atención concienzuda a sus deberes. La pregunta ahora, dijo el inspector Slack, mientras se preparaban para regresar a la posada, es si podemos persuadir al señor Chester para que confiese estos detalles. Tenemos la evidencia para probar su culpa, pero una admisión completa, ciertamente, fortalecería el caso. La expresión de la señorita Marple sugirió que ya había reflexionado considerablemente sobre este problema. Creo, inspector, que la mayor debilidad del señor Chester es su orgullo en su propia inteligencia. Preséntele una reconstrucción suficientemente detallada de sus métodos, y puede encontrar la tentación de corregir nuestros errores menores, irresistible. ¿Quiere decir que desea halagar a su ego hasta lograr una confesión?, preguntó el inspector con cautela. Algo de esa naturaleza. En mi experiencia, los delincuentes que cometen crímenes elaborados a menudo poseen un deseo abrumador de ser apreciados por su ingenio, incluso cuando esa apreciación proviene de quienes buscan llevarlos ante la justicia. Mientras caminaban de regreso por el verde oscuro, las luces comenzaron a centellear en las ventanas de las cabañas. La señorita Marple reflexionó con pesar sobre la trágica ironía del caso. La dedicación de la señora Pym al procedimiento adecuado la había convertido en la víctima perfecta para un hombre que entendía exactamente cómo explotar esa dedicación, para sus propios fines asesinos. Las campanas de la antigua iglesia de St. Mary Mead acababan de concluir su llamado a los fieles cuando la señorita Marple se abrió paso a través del cementerio hacia el vicariato.
El servicio le había proporcionado un reposo bienvenido de la intensidad de la investigación, aunque sus pensamientos habían permanecido ocupados, en todo momento, con los detalles finales del elaborado engaño del señor Chester. Encontró a Griselda Clement en la sala de estar, organizando narcisos tardíos en un jarrón de cristal, mientras su esposo preparaba sus notas para el sermón del domingo siguiente. La señora Bantry ya había llegado, al igual que el inspector Slack, cuya expresión sombría sugería que la entrevista formal con el prisionero no había transcurrido tan bien como se esperaba. Me temo que el señor Chester resultó ser bastante poco cooperativo, informó el inspector, cuando la señorita Marple se acomodó en su silla habitual. Mantiene su completa inocencia, e insiste en que todo el caso en su contra se basa en evidencia circunstancial y chismes de la aldea. Griselda levantó la vista de sus flores con el vivo interés que siempre caracterizaba su manera de abordar todo drama del pueblo. Pero seguramente la evidencia es abrumadora. Todas esas pistas que usted descubrió parecen señalar directamente hacia su culpa. ¿Evidencia? Sí, admitió el inspector Slack con cierta reticencia. Pero el señor Chester tiene razón al sugerir que gran parte de esto sigue siendo circunstancial. Un abogado astuto bien podría sembrar dudas razonables en las mentes de un jurado, particularmente dada su aparente respetabilidad. La señorita Marple aceptó la taza de té que Griselda le ofrecía, sonriendo con gratitud. Tal vez, inspector, sería útil si le explicara exactamente cómo creo que se cometió el crimen. A veces, comprender la imagen completa puede iluminar aspectos que, de otro modo, permanecerían oscuros. Hizo una pausa, tomó un sorbo de té con calma, y comenzó su reconstrucción metódica. Los medios por los cuales la señora Pym fue envenenada son ahora bastante claros. El señor Chester preparó una etiqueta gomada por adelantado, trató su superficie adhesiva con una solución de ácido cianhídrico y la dejó secar por completo. Los agujeros de alfiler que descubrimos coinciden exactamente con los alfileres decorativos que él poseía, lo que demuestra que aseguró la etiqueta mientras se secaba. Pero, ¿cómo podía asegurarse de que la señora Pym utilizara precisamente esa etiqueta? Preguntó el reverendo Clement, con su mente académica siempre demandando consistencia lógica. Al retirar la esponja de goma de su posición habitual y ocultarla detrás del contenedor de flores, explicó Miss Marple con firmeza. Allí se encontró después, completamente seca. Esto obligó a la señora Pym a humedecer la etiqueta directamente con la lengua, asegurando el contacto con el veneno. La señora Bantry asintió con energía. Y las trazas de tinta violeta. Eso demostró que había estado manipulando etiquetas gomadas con la pluma prestada de la señorita Larkin, a pesar de que afirmó usarla solo para escribir direcciones. Precisamente. La transferencia de tinta ocurrió mientras colocaba la etiqueta envenenada donde la señora Pym la alcanzaría de manera natural. El momento tenía que ser perfecto. La etiqueta debía estar en la posición correcta cuando ella la requiriera para su paquete registrado. El inspector Slack escribía notas con cuidado. Y el motivo era el fraude de seguros, ¿no es así? Ese supuesto envío de bellas artes inexistentes. El motivo era considerablemente más sofisticado que un simple robo, respondió Miss Marple con voz grave. El plan del señor Chester requería que pareciera que un valioso paquete registrado había ingresado al sistema postal, y luego desaparecido misteriosamente. La muerte de la señora Pym proporcionó la cobertura perfecta para tal desaparición. Hizo un gesto hacia la ventana, donde la última luz de la tarde se desvanecía sobre el verde del pueblo. Considere la secuencia de los hechos. El señor Chester llega con dos paquetes aparentemente idénticos, uno sin valor, pero correctamente envuelto, y el otro ponderado con un pequeño saco de plomo para alcanzar el peso postal exacto. Presenta el paquete ligero para el registro, sabiendo que yo, u otros, podríamos manejarlo brevemente. Lo que explica por qué usted notó la discrepancia de peso. Observó Griselda, con comprensión creciente. Exactamente. El paquete que realmente se pesó y registró fue el muñeco, que contenía el lastre de plomo. Esta sustitución se logró en los breves momentos en que la señora Pym se distrajo con la ausencia de la esponja y la necesidad de humedecer la etiqueta. El reverendo Clement frunció el ceño. Pero, ¿seguramente tal sustitución habría sido notada por los otros clientes presentes? No, si se ejecutaba con suficiente habilidad durante la confusión tras el colapso de la señora Pym. Mientras Nancy gritaba y Leonard corría a socorrer a su esposa, el señor Chester dispuso de varios segundos cruciales para recuperar el paquete RL-317, debidamente sellado y registrado, del lugar donde la señora Pym lo había colocado, sustituyéndolo por su muñeco sin valor. La voz de la señorita Marple se tornó sombría,
cargada de pesar, mientras contemplaba la naturaleza calculada de aquel crimen. La belleza de su esquema estaba en su aparente imposibilidad. ¿Quién sospecharía que un paquete registrado podría desaparecer bajo la observación de múltiples testigos? Sin embargo, al orquestar precisamente el tipo correcto de confusión, en el momento correcto, logró exactamente eso. El inspector agregó sombríamente. Y el retrofagio proporcionó documentación de que el paquete había ingresado legítimamente en la custodia postal. De hecho, con la trágica muerte de la pobre señora Pym explicando cualquier irregularidad posterior, el señor Chester podría reclamar con confianza una compensación de seguro, por una miniatura valiosa que nunca había dejado su posesión. La señora Bantry se estremeció ante las implicaciones. Pensar que asesinó a esa pobre mujer, simplemente para crear cobertura para su robo, es absolutamente diabólico. La evidencia contra Leonard, Nancy y la señorita Larkin puede ser despedida fácilmente, continuó la señorita Marple con calma. Leonard no podría haber manejado el complejo leve de mano requerido, mientras tantos testigos estaban presentes. Y su obsesiva atención a los procedimientos postales nunca habría permitido dejar el plato de esponja seco y fuera de lugar. Nancy, aunque quizás no es la joven más observadora, no tiene el conocimiento ni el temperamento para un engaño tan elaborado. Su dedal no se parece en nada al anillo de Nurled, el que dejó su impresión en la cera del techo. ¿Y la señorita Larkin?, preguntó Griselda con cautela. El único crimen de la pobre señorita Larkin fue comprar tinta violeta y prestarle su pluma estilográfica con un espíritu de ayuda. El hecho mismo de que admitiera estas acciones demuestra su inocencia. Una persona culpable difícilmente llamaría la atención sobre la evidencia que podría incriminarla. El inspector Slack cerró su cuaderno con una expresión de sombría satisfacción. Cuando se le enfrenta con la dirección inexistente de la calle Dean, con los agujeros coincidentes en la etiqueta desechada, y con los rastros de polvo de bronce que lo vinculan con las actividades en el techo del Blue Boar, la compostura del señor Chester finalmente se rompió. ¿Qué dijo él?, preguntó ansiosamente la señora Bantry. Insistió en que la dosis estaba destinada solo a enfermar temporalmente a la señora Pym. Afirmó que fue una mala suerte que resultara fatal. Pero envenenar a alguien con ácido cianhídrico, independientemente de la gravedad prevista, constituye un intento de asesinato en el mínimo. La señorita Marple dejó su taza de té con un gesto final, que marcó la conclusión de su participación en el caso. El señor Chester ha sido acusado formalmente de asesinato y de robo postal. La evidencia en su contra es abrumadora, a pesar de sus protestas de inocencia. Cuando la noche llegó a su fin y los diversos participantes se prepararon para regresar a sus hogares, la señora Bantry expresó el sentimiento que los había estado preocupando a todos. Jane, todo este terrible asunto me ha sacado la paz en la oficina de correos. Nunca me sentiré cómoda lamiendo un sello o etiqueta otra vez. La señorita Marple dobló sus manos en su regazo con compostura característica. Siempre se debe prestar atención a los pequeños hábitos domésticos, querida Dolly. La forma en que las personas atan o secan una etiqueta, o mantienen una esponja correctamente humedecida. La oficina de correos de Su Majestad es, de hecho, una institución muy solemne. Y la maldad que manipula con ella invariablemente deja rastros pequeños y ordenados, para que aquellos con ojos atentos los vean. El antiguo reloj en la torre de la iglesia marcó las 9 cuando la reunión se dispersó, cada uno llevando consigo el conocimiento aleccionador de que el mal podía florecer, incluso en las circunstancias más inocentes. Pero también llevaron la tranquilidad de que la justicia, guiada por la observación cuidadosa y la paciente deducción, prevalecería finalmente, incluso contra los engaños más astutos. En los días que siguieron, St. Mary Mead gradualmente recuperaría su tranquilidad habitual, aunque el recuerdo del servicio dedicado, y del trágico final de la señora Pym, permanecería durante mucho tiempo en los corazones de aquellos que la habían conocido y respetado. La oficina de correos eventualmente volvería a abrir bajo una nueva administración, pero pasarían muchos meses antes de que los aldeanos pudieran entrar en esas instalaciones familiares, sin recordar los eventos que habían transformado una simple transacción postal en un asesinato cuidadosamente orquestado.